Amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en este día. Quiero invitarles a entregar este tiempo en oración a nuestro Señor. Buen Padre de amor, gracias por esta oportunidad que nos das en el día de hoy. Padre, queremos ser enseñados por tu palabra, adorarte y glorificarte. Queremos que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que la podamos poner en práctica. Consagramos este tiempo para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y les invitamos a que desde ahí, desde sus hogares, ustedes también puedan exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala de poder adorar al Señor como Él se lo merece, ¿verdad? Como el Dios de la vida, como el Dios de la misericordia, como el Dios que es fiel con nosotros, como el Dios que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. En ningún momento de nuestra vida, en medio de esta situación difícil que usted y yo hemos podido enfrentar, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, mis hermanos. Por eso podemos adorarle y bendecirle y darle gloria a su nombre que es sobre todo nombre. La invitación es para que usted hoy se una desde su hogar a exaltar y a bendecir ese nombre que es eterno, que es soberano, ese nombre que es digno de recibir toda honra y toda gloria, porque Él es el Señor. Gracias, Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Eres fiel, Señor. Es su forma de cuidar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es la forma de mirar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad.
Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por servirte a ti. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, oh Señor. Si es Señor. Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Ha llegado el tiempo de la reflexión bíblica y hoy el pastor Fabio Calderón estará con nosotros compartiendo la palabra. Bendiciones para todos en este día, hermanos de la congregación Ebenecer Central, hermanos de otras congregaciones y amigos que nos acompañan. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo la reflexión bíblica, el consejo de la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones.
quiero invitarles para que tengamos un tiempo de oración. Y vamos a pedirle a Dios que la palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, llegue a nuestras vidas, ministre nuestro corazón, nuestra mente, y nos traiga esa fortaleza, ese alimento que nosotros en el día de hoy estamos necesitando. Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret, venimos ante ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu poder. Te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido durante todo este tiempo y nos seguirás sosteniendo. Quiero que le demos gracias a Dios, tú en tu hogar, nosotros en el nuestro, porque el Señor cuida y sustenta su iglesia. La iglesia del Señor eres tú, la iglesia del Señor soy yo. Y por eso te agradecemos, Señor, porque tú has rodeado con tu presencia y has levantado muro y antemuro alrededor nuestro para sacarnos adelante, para ayudarnos a nuestros hijos, a nuestras esposas, el esposo y cada uno de nuestros familiares. Queremos agradecerte, Señor, porque siempre estamos contando contigo, porque el día que te hemos invocado, tú has estado presto para traer a nuestro corazón la respuesta que nosotros necesitamos de ti. Queremos que esta palabra tuya, que va a ser expuesta en este momento, Señor, corra, que llegue a muchas vidas, a muchos corazones. Bendice a aquellas personas que todavía no te conocen, que en su alma y en su espíritu, Señor, tú les des ese deseo, esa motivación de recibirte, de aceptarte como el Señor y el Salvador de sus vidas. Muchas gracias porque tú eres inmensamente bueno y para siempre es tu misericordia. El día de hoy quiero invitarles a que reflexionemos en una pregunta que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 18. Y es una pregunta que formula el Señor a la clase religiosa de su época ante una situación bien complicada, bien difícil que se está viviendo a nivel nacional, es decir, a nivel de todo un país, del pueblo de Judá. Y la pregunta que el Señor hace es, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y esta reflexión nos lleva con el tema ¿quién estuvo en mi secreto? A encontrar respuestas que necesitamos para nuestro diario vivir y sobre todo en esta época en la que nosotros queremos encontrar de parte del Señor todas las respuestas a las inquietudes que hay en nuestro corazón y que seguramente en cada momento y a su tiempo Dios va a ir hablando a nuestras vidas y nos va a ir enseñando cosas que tú y yo necesitamos aprender de Él y a conocer. Para poder entender esta inquietud que el Señor está planteando, es necesario que nosotros miremos un poco el trasfondo histórico, el trasfondo social, espiritual, moral que el pueblo de Judá está viviendo. Durante 3 monarcas, 3 reyes, Dios ha hablado al pueblo y lo ha hecho a través del profeta Jeremías. Cuando Josías gobernó, Dios habló a través de él. Cuando lo hizo su hijo Joacim, también habló a su pueblo. Luego, bajo Sedequías, Dios exhortó, habló para que el pueblo volviese su rostro hacia el Señor y no lo hizo. Ahora Dios ha permitido que Nabucodonosor, rey de Babilonia, poderoso, quien tenía dominio sobre casi todo el territorio donde él estaba y donde tenía dominio sobre muchas naciones, se levante contra Judá. Este poderoso enemigo ha rodeado la ciudad y la ha invadido durante 4 veces, iniciando
cuando llevó cautivo a Daniel y a los príncipes del pueblo para que fuesen a vivir allá y estuviesen en su corte y bajo el dominio de él hiciesen la voluntad de él. Sabemos y conocemos muy bien los que hemos leído la historia del libro de Daniel, todo lo que Dios hizo a través de este hombre aún estando en cautiverio. Pero ya Nabucodonosor, después de haber llevado ese primer grupo de hermanos, de judíos, de personas del pueblo de Judá al cautiverio, invadió 3 veces más la ciudad, hasta que por fin en la última invasión llevó los pocos que quedaban. Pero escucha bien lo que sucede. Cuando él invade por última vez, destruye los muros de la ciudad, acaba con el templo, destruye las puertas y se lleva todos los utensilios de la casa del Señor que habían sido consagrados para él, y hace parte de su botín con esos utensilios que no eran para que estuviesen en manos del enemigo, pero que por causa de la desobediencia, del pecado del pueblo de Israel, esto acontece. Ahora Dios manifiesta su indignación contra los líderes religiosos. El capítulo 23, del cual hacemos mención hoy, versículo 1 nos dice a nosotros que el Señor hace una acusación, presenta su molestia contra los pastores, contra los líderes religiosos de su momento, porque han destruido las ovejas, han destruido el rebaño, las han dispersado. Y es un tiempo realmente difícil, porque mientras Jeremías está hablando en el nombre del Señor y lleva la palabra del Señor y exhorta al pueblo, hay un grupo de profetas que se levantan llevando falsos mensajes, falsa profecía al pueblo. Están dando al pueblo palabra liviana, le están hablando paz cuando realmente el pueblo necesita ser confrontado. Le están hablando y le están diciendo que nada de todo lo que pudiese decir Jeremías de parte de Jehová va a acontecer y que no hay de qué preocuparse. Y el Señor se molesta, el Señor se indigna y el corazón de Jeremías también se quebranta, no solo contra los falsos profetas que hay ahora en el territorio de Judá, en Jerusalén, sino también contra algunos profetas que en el nombre de Baal están profetizando al pueblo de Israel que se encuentra en el norte, es decir, en Samaria, y que también están presos de sus enemigos y van a ser llevados al cautiverio por mano de los asirios y llevarlos hasta Nínive y estar allá. Y Dios ha establecido un tiempo de cautiverio para el pueblo de Judá. 70 años estarán en Babilonia. Babilonia, la que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, es la que hoy se conoce como el territorio de Irak. Este pueblo, este hombre que está gobernando ahora, y aunque a veces parece insólito, ilógico para muchos de nosotros, este hombre está cumpliendo de parte del Señor con lo que es necesario que se haga para que el pueblo de Judá aprenda a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que le rescató de mano poderosa de Egipto, que lo llevó por un desierto 40 años, que le hizo cruzar el Mar Rojo, el Dios que también le transportó y le hizo cruzar las aguas del Jordán cuando los sacerdotes llevaban el arca y pusieron sus pies sobre el río Jordán y se abrieron las aguas para que ellos cruzaran. Es el mismo Dios que hizo que el pueblo
cantar en derredor de las murallas de Jericó, y los habitantes de Jericó estaban a la expectativa y temerosos porque el miedo del Señor cayó sobre ellos, para que ellos también pudieran ver cómo al caer las murallas el pueblo del Señor entró y tomó posesión de la tierra prometida, y ahora este pueblo, con nuevas personas, con nuevos gobernantes muchos años después, está debilitado y va cautivo a una tierra desconocida para muchos de ellos. Hermanos, y el Señor hace la pregunta: ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo reunido con Dios? Es lo que en el original realmente quiere decir esta frase. Se reunieron, se sentaron a hablar con Él, le esperaron. ¿Quién le escuchó? ¿A quién le habló? ¿Quién supo que tenía Dios en su agenda para el pueblo? ¿Alguien puede decirlo de los que están profetizando en el nombre de Él, cuando ni siquiera tomaron tiempo para estar con Él? ¿Quién estuvo atento a su palabra y le oyó? ¿Hubo alguno de aquellos que estaban allí complaciendo a los hombres y diciendo palabras que pudiesen traerle una paz aparente a los demás, escuchando la voz de Dios? ¿Qué asunto tiene relevancia para un pueblo que se llama ser el pueblo de Dios y no escucha la voz de Dios? ¿Saben, mis hermanos? Si hay algo que a mí me impacta en el Señor, es que para Él es de suma importancia que estemos con Él en el secreto de Él. En ese tiempo estrecho de comunión, cuando nosotros vamos sabiendo lo que Dios dice que va a hacer. Que el problema de muchos de nosotros es que hablamos de Dios, caminamos con Dios según lo que nosotros creemos, hacemos las cosas que creemos que le agradan a Él, pero no le estamos escuchando. Y aquí Dios nos está hablando a nosotros también, no solamente al pueblo de Judá, no solamente a una clase religiosa que está desviada, sacerdotes, levitas, profetas, sino también a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy que necesita escuchar la voz de Dios y que necesita escuchar la voz profética y que necesita convertirse en la voz de Dios que anuncia las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conozca del Señor, y que anuncia al pueblo las palabras de fortaleza, pero también las palabras de confrontación para que el pueblo camine conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos que se levanten la voz de profetas, que saquemos a Dios de la parte doméstica y que también nos convirtamos en profetas que hablemos a nivel nacional. Pero también se necesita que no solamente anunciemos, sino que denunciemos. Que denunciemos lo que no está bien, que denunciemos aquellas situaciones de corrupción que vive nuestro pueblo, el pueblo colombiano, el pueblo de América Latina y aún la misma iglesia. Alguien expresó la siguiente frase: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y esto sucede específicamente hablando de este pasaje en el pueblo de Israel. Profetas han perdido el respeto al rey porque el rey ha perdido la vergüenza. Porque 3 monarcas escucharon voz que venía de parte del Señor y su corazón no se conmovió en lo absoluto para humillarse delante de la presencia del Señor y para arrepentirse de aquellas cosas que no debe hacer el pueblo del Señor. Porque lo malo hoy en día es que así como se mueve el mundo, la iglesia quiere moverse a la corriente del mundo.
Porque así como la gente del mundo piensa, nosotros queremos hacer las cosas, porque no hemos sacado el tiempo para saber realmente qué es lo que Dios quiere que muchos de nosotros hagamos. He escuchado a mucha gente durante este tiempo de cuarentena que dice, cuando regresemos a la normalidad. Y la verdad anhelamos regresar a nuestros templos, cantar al Señor unidos, estar juntos, vernos, saludarnos, decir cosas que hemos dejado de decir a los hermanos, a los amigos, aún a algunos familiares. Pero saben, mis hermanos, que nosotros debemos también esperar lo que Dios quiere que tú hagas si tú quieres regresar a la normalidad. Me preocupa que algunos dicen que van a regresar a la normalidad. ¿Y esa normalidad qué implica? ¿Que ha habido cambios o que quieres seguir haciendo las cosas como vienes haciéndolas? ¿Sabe? Algunos debemos revisar bien lo que hemos estado creyendo, porque de acuerdo a lo que tú crees, así vives. Y de acuerdo a lo que vivimos, así hablamos a las personas. Mis amados, Dios exige tiempo a solas con Él. Jesús en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 35, los discípulos se levantaron temprano a buscarle y no le hallaron, y cuando lo encontraron orando, siendo aún muy oscuro en comunión con el Padre. Daniel abría 3 veces la ventana de su habitación que daba hacia Jerusalén en el día y pasaba tiempo en oración. Y sabe, la gente que estaba en el reino, los sátrapas y todos los enemigos, los que aborrecían a Dios, los que aborrecían a Daniel, sabían que él tenía tiempo de comunión con Dios. El mismo Nabucodonosor llegó a decir en una ocasión de Daniel que en él había un espíritu diferente. La iglesia tiene el Espíritu Santo, el mundo no tiene el Espíritu Santo, pero la iglesia a veces ha dejado apagar al Espíritu Santo, y es el llamado de Dios que nosotros podamos estar a solas con Dios. Quiero mencionar estas palabras que decía Martín Lutero en la época en que Dios habló a su corazón y le llevó de una manera muy especial, muy grande, en épocas en que el oscurantismo espiritual había invadido la vida de la gente, que no se conocía la palabra, que no se leía la palabra, que la gente moría de sed espiritual. Este hombre empezó a leer a escondidas la Biblia y Dios empezó a producir un fuego que quemaba su corazón y se dio cuenta de su pecaminosidad. Y se decía de él, y él lo decía también, si no paso 2 horas diarias en oración por las mañanas, teniendo la escritura en mi mente, el enemigo puede ganar la victoria. Y uno de sus biógrafos escribió, el tiempo que pasa orando produce el tiempo para todo lo que hace. El tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante le llena el corazón, que luego se desborda en sus sermones, enseñanzas y escritos. El versículo 29 del mismo capítulo 23 del libro de Jeremías nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe, mi hermano, el estar en el secreto del Señor con Él es una prioridad máxima que debe tener cada persona que conoce de Jesucristo? Aún tú, amigo, que no conoces de Dios, si te acercas a Él, Él se va a acercar a ti y vas a disfrutar de este gran privilegio de poder tener una estrecha comunión con el Señor, con el Rey de Reyes, con el que va a salvar tu alma. Si tú le entregas tu corazón, si tú le abres tu corazón, Él va a entrar en ti y tu vida va a ser una vida diferente. Cuando nosotros estamos en el secreto con el Señor, el poder espiritual y su fuerza y fortaleza sobrenatural invade nuestro ser. Estos tiempos en los que Dios nos ha permitido estar en nuestros hogares,
Son tiempos en los que la fe nuestra tiene que seguir siendo ejercitada. Estos tiempos, iglesia, en los que estamos sufriendo, que estamos pasando momentos difíciles, que muchos de nosotros a veces podemos llegar a desesperarnos o angustiarnos, estos son tiempos para estar en comunión con el Señor y su palabra. Son los tiempos para llenar nuestras vidas del Señor, hermano, y tendremos que darnos cuenta que cuando regresemos a lo que nosotros llamamos normalidad, yo llamaría que quiero regresar a una nueva normalidad, es decir, no a lo que antes hacíamos, no a lo que antes vivíamos, no a cómo estábamos antes, sino que deseo en medio de todo esto, así como el pueblo de Judá que estuvo en el cautiverio y aprendió a conocer al Dios vivo y verdadero, deseo regresar de una manera totalmente diferente a hacer las actividades y las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y te hago una pregunta. ¿Cómo deseas tú regresar de este tiempo de cuarentena a tu iglesia, a tu trabajo, a ver a algunos de tu familia? ¿Qué has pensado? Algunos dicen, nos vamos a desquitar. ¿Y a desquitar de qué? ¿Sabes? Yo le he pedido a Dios que me permita regresar con mi corazón transformado. Transformado por su poder. Creo que debemos regresar siendo más sensibles a la voz de Dios. No queremos y no debemos regresar haciendo planes a nuestras anchas, sino consultar con el Señor y decirle, Señor, quiero ser muy atento. Tengo que tener mis sentidos muy agudizados para escuchar lo que tú quieres decirme a mí. Lo que tienes para la congregación como pastor, quiero hacerlo. Lo que quieres hacer con mi familia, quiero que tú, Señor, me hables, me digas en qué forma y cómo debemos seguir haciendo las cosas. ¿Sabe, hermano? He querido y he pedido a Dios que me permita regresar más generoso, amable, fuerte, valorando más a mi familia. Quiero regresar de esta cuarentena amando y ayudando y acercándome más a mis amigos, a los hermanos en la iglesia. Quiero que cuando me congregue no lo haga solamente porque deba ir a la iglesia o porque la palabra lo dice, sino porque de acá, del fondo de mi corazón, el fuego del deseo de estar en la casa del Señor, así como David decía, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quiero ir allí, quiero disfrutar el culto en la alabanza, en la adoración. Quiero entregar lo mejor de mí en cada reunión que podamos llegar a hacer para el Señor. Quiero enseñar la palabra, pero también quiero escuchar la palabra con ganas, con ansias en mi corazón, como el Señor quiere que lo hagamos. Quiero que mi corazón sea un corazón perdonador. ¿Sabe, mi hermano? Hay que trabajarlo. Hay que pedirle a Dios que tome el corazón. Así como aquella canción de Alex Campo, Al taller del maestro, necesitamos que el maestro trabaje en su taller, trabaje de una manera muy pulida, muy talladita el corazón de cada uno de nosotros. Quiero tener un temor renovado hacia el Señor, que cuando haga las cosas, cuando piense en algo, invada mi corazón el temor a Dios. Deseo ardientemente predicar de Jesucristo a aquellas personas que no lo conocen y que muchos, pero muchas almas vengan a los pies de Cristo, que permanezcan. Quiero orar por los enfermos y que se sanen. Quiero que la iglesia se una a ser un lugar llena del amor y de la expresión y de la sabiduría y del conocimiento del Dios vivo y verdadero. El versículo 22 al 24, el Señor en segundo lugar dice, si hubieran estado en mi secreto. ¿No le da para pensar? ¿O no te lleva más bien a pensar como empecé a meditar en esto? ¿Cuántas cosas
pudieran ser diferentes en nuestras vidas, en la vida de la congregación, de mi país. Si en vez de perder mucho tiempo en muchas otras cosas, hubiéramos estado en la presencia del Señor, reposando el corazón, así como la Escritura lo dice, y poder escuchar como Elías cuando estuvo en la cueva, la voz de Dios en un silbo suave y apacible, cuando el que él tenía allí que le acompañaba, su siervo, le decía que había una tormenta y él decía, la voz de Dios no está allí, no estaba en el trueno, y aprendió a escucharlo de manera suave y apacible, y cuando el Señor le habló, entendió el propósito de Dios para su vida y para la nación. ¿Sabe? Este llamado, si ellos, estos profetas que estaban hablando de una paz que no existía porque estaban alimentando de ceniza el corazón del pueblo, ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando medité en este versículo, en este texto, en oración, me pregunté, ¿qué estamos enseñando al pueblo? ¿Qué hemos enseñado, Señor? Y no voy a decir que todo lo que se ha enseñado es malo, de ninguna manera. Pero sí quiero decir esto, el ministerio eficaz con la gente brota de nuestras experiencias íntimas con el Señor. Y entonces, si brota de nuestras experiencias íntimas del Señor, la pregunta es hasta dónde la iglesia ha sido enseñada o se le ha enseñado o hemos hablado o hemos aprendido y hemos edificado con heno, con hojarasca. Hasta dónde hemos enseñado doctrina de la prosperidad, que es la peor herejía de este siglo que nos ha tocado escuchar y que nos ha tocado ver cómo el pueblo corre detrás de esta corriente falsa doctrinal y que necesita en este tiempo ser revisada por la misma iglesia y los mismos pastores. Creo que estamos llamados a enseñar las grandes doctrinas de la palabra, como la sustitución en la cruz que hizo Cristo por ti y por mí, la justificación en Él, el perdón que hemos encontrado en el Señor. Sabe, la Escritura nos enseña en Isaías 55 que Él es amplio en perdonar. El pecado, hay lugares donde no se habla de pecado. Un amigo pastor en una ocasión me comentó que fue invitado a predicar a una congregación muy grande y que cuando llegó allí le habían anunciado de antemano, eran 5 escuelas dominicales. Sabe que después que predicó en la primera escuela dominical, el pastor le llama y le dice, mire, nosotros aquí no estamos acostumbrados a este tipo de sermones, nosotros no hablamos así del pecado, nosotros no manejamos las cosas de esta manera. Y le pregunté, hermano, ¿qué hizo usted al respecto? Me contestó, recientemente le dije al pastor, no puedo cambiar el mensaje, Dios lo ha puesto en mi corazón para el pueblo. Si gustas, puedes poner otra persona y yo me retiro. Y se retiró. ¿No cree que es triste? A la gente hay que decirle cuando está en pecado. La gente necesita conocer los alcances de la mentira, del adulterio, de la hechicería, de la brujería. La gente necesita entender que la salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario, que no debo hacer siembras para que se salve mi familia, porque eso sería reducir la obra de Cristo a una simple ofrenda cuando el Señor ya pagó todo y que a través del velo de su carne nosotros tenemos libre entrada al reino de los cielos, y que Hechos 4:12 nos dice a nosotros que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, y que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él,
que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, y que es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados, se convierta de su mal camino y venga a Jesucristo y abandone su vida pecaminosa, y que el Espíritu Santo, cuando la persona abandona el pecado y reconoce la obra de Cristo en la cruz, viene y hace morada en la persona y le da vida, vida nueva y vida en abundancia. La gente necesita escucharlo. La gente necesita escuchar acerca de la resurrección de Cristo. La gente necesita aprender que nuestro Cristo no está colgado, ni está en la tumba, está vivo, que tenemos comunión con Él cada vez que nos acercamos, y que el Padre nos ha dicho que si alguno de nosotros comete pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La gente necesita saber acerca del rapto. Indudablemente, estamos en lo que la Biblia enseña, son principios de dolores. Y estos principios de dolores vienen acompañados por una serie de situaciones que se están viviendo. El Señor viene pronto por su iglesia, y una de las señales es que antes de su venida el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, como nunca antes. A través de las redes se está predicando, la palabra de Dios está llegando a muchos corazones, a muchas personas, está corriendo. Es impresionante la forma como un mensaje puede correr en cosa de segundos. Solamente abrir una pestaña y un mensaje de la palabra puede estar al otro lado del continente. ¿Saben, mis hermanos? La iglesia necesita conocer no solamente el rapto, sino también la segunda venida de Cristo. Hay una iglesia cristiana muy numerosa, pero muy superficial. Y esa iglesia numerosa y superficial necesita coger raíces, y las raíces se cogen en la palabra de Dios. Y esa palabra necesita ser conocida, escudriñada. El analfabetismo bíblico es impresionante, ha corrido. La gente puede hablar de muchas cosas. Hay incluso gente con dones de profecía mal encausados. Hay gente que está escuchando de todo, cualquier cosa que le llegue, las innovaciones que le vengan. Pero yo creo que eso también es el resultado de que hay mucha gente que es perezosa para estudiar la palabra, para arraigar su vida en la palabra de Dios. Y cuando la gente se arraiga en la palabra, la Biblia misma nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo le ayuda y se volverá de su mal camino. Si ustedes hubieran enseñado, si ustedes me hubieran escuchado y le hubieran dicho al pueblo lo que yo tengo para decirle al pueblo, mira, el pueblo se hubiera vuelto de su mal camino, el pueblo no estuviera enredado en adulterios, el pueblo no estuviera enredado en cosas que no debe estar enredado, el pueblo estaría caminando de acuerdo a lo que Dios tenía para el pueblo de Judá en ese momento. Y si le enseñamos a la iglesia los principios fundamentales de la fe cristiana, y le enseñamos a la gente que el Señor es nuestro deleite, mis hermanos, habrá un número significativo de creyentes que se va a ir con Él el día que el Señor venga en las nubes, cuando el rapto se produzca, cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Entonces nosotros, los que hayamos quedado, nos levantaremos y nos iremos con el Señor a morar eternamente y para siempre con Él. Por eso, amigo, creo que tú necesitas escuchar más y más la palabra y abrir tu corazón. Esto ya no es cuestión de una religión, esto ya no es cuestión de una iglesia, esto es cuestión de una relación con el Dios vivo y verdadero. Esta palabra, el Señor nos dice que es como fuego y como martillo. Quebranta, quema, fuego, quema, purifica, consume lo que no está bien.
y como un martillo que quebranta los corazones endurecidos, que quebranta lo que no está bien delante del Señor. Por eso el Señor también está diciéndonos, ¿se esconderá alguno en algún lugar que yo no lo pueda ver? ¿Sabes? Dios está presente en todas partes. Hoy estoy hablándote la palabra. Tú me estás escuchando. No estamos físicamente presentes, tú y yo, pero el Señor está aquí y está allí donde tú te encuentras. Él sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que hiciste ayer, Él sabe lo que vas a hacer mañana, Él sabe lo que estás haciendo hoy o lo que planeas hacer más tarde. No hay un lugar donde nosotros podamos huir del Señor. No hay un escondrijo donde tú vayas o yo vaya a meterme para que Él no me encuentre. El Señor es omnipresente, está en todas partes. El Señor es omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar, el Señor nos invita a estar en el secreto donde se cultiva la intimidad con Él. No es estar cultivando religiosidad, es estar cultivando relación. Y cuando nosotros estamos en el secreto con Él, esa intimidad con Él trae revelación a nuestra vida. ¿Te has preguntado qué va a pasar contigo? En lo personal, Dios tiene grandes cosas para hacer con tu vida. Dime cuántas cosas has dejado de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y tu vida se ha convertido en una vida llena de rutina, en una vida llena de cansancio, de fatiga, de desgaste. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Dios necesita que tú estés a sus pies para revelarte lo que Él quiere hacer con tu vida. Los propósitos de Dios son grandes. El que empezó en ti la buena obra la va a llevar hasta el final. Él no deja nada inconcluso. El día que el propósito que Él estableció para tu vida se cumpla en la tierra, te lleva. Y si el tiempo para que tú estés en la tierra es esperar al rapto, nos vamos con Él. Dios quiere revelar para mi familia. ¿Has orado por tus hijos? ¿O estás cargado o cargada con tu hija, con tu hijo? No sabes qué va a suceder. Lo has llevado a los pies de Cristo, lo has dejado allí. Has estado en ese secreto, le has hablado lo que Dios tiene para él. Por más duro que a veces te parezca, hay momentos en que tenemos que atravesárnosle a nuestros hijos. Hay momentos en que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay momentos en que las cosas que queremos hacer de acuerdo a la voluntad de Dios choca, y ese choque muchas veces a nosotros nos preocupa, pero son los choques de Dios para ayudar a enderezar la autoridad que tú tienes como esposo, como padre, como hombre, y la autoridad que tú tienes como mujer de Dios espiritual sobre tu hogar. Es una autoridad sacerdotal, y esa autoridad la puedes ejercer y no la va a ejercer nadie más por ti, porque tú eres el papá, la mamá, tú eres la persona que Dios ha establecido allí para que tú ores a Dios y le pidas que revele su propósito, que traiga entendimiento a ti para tu familia. ¿Has orado por el propósito que Dios tiene en la congregación donde te ha establecido? Hay algunos que no entienden nada de la congregación. Creen que todas las iglesias son iguales. Bueno, es un solo pueblo, es una sola iglesia. La iglesia de Cristo es organizada por congregaciones, algunas congregaciones independientes, otras pertenecen a denominaciones. Pero mi hermano, cada congregación Dios le ha dado una porción. Tiene un propósito con cada congregación. Si Dios te tiene en esa congregación donde tú estás, es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Y debes orar para que Dios te muestre y ayude a tu pastor y ayude a los líderes, y si eres líder con mayor razón. Y si eres pastor como nosotros somos pastores, que estamos orando por el pueblo de Dios para que el Señor se manifieste y nos muestre su camino, su buena voluntad. Cuánto más, hermano querido, es nuestro deber mantenernos en esa estrecha comunión con el Señor.
No estoy para juzgar a nadie. Estoy para exhortar en este día y para motivar también a que sigamos adelante. Cuando cultivamos intimidad con el Señor tenemos fortaleza, tenemos poder del cielo. Nosotros cuando estamos en intimidad y la cultivamos, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es algo que Dios nos esté llamando, porque algunos piensan que si dedican un tiempo prudente para estar con el Señor, están perdiendo el tiempo. Estamos sacando la mejor parte de nuestra vida. ¿Qué le dijo Jesús a María cuando Marta viene y le reprocha porque ella no se da cuenta de que Marta tiene que arreglar la casa, tiene que hacer una cantidad de cosas? Y Jesús le dice ella a Jesús, Jesús no te da cuidado que María no me ayuda. Y él le dice, ella ha sacado la mejor parte, ella está haciendo la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar a los pies de Jesús aprendiendo. En esta cuarentena hay gente que está dedicando mucho tiempo a otras cosas. Es cierto que hay gente que está trabajando en sus hogares, deben cumplir, están ayudando a sus hijos con sus tareas a través de la internet y a través del computador y de las redes, pero no descuides la gran oportunidad que tenemos de estar a solas en el secreto con el Señor. Cuando estamos en ese secreto, Dios transforma el corazón. Hay actos pecaminosos en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que no deben estar. Nosotros con el consejo, con nuestra fuerza, no las vamos a eliminar. No las vamos a quitar. No tenemos poder para hacerlo. Muchas veces puedes tener la fuerza de voluntad, puedes apartarte un tiempo, pero si esa situación, si ese acto pecaminoso de tu vida y de mi vida no se lo entregamos al Señor para que lo trabaje, hermano mío, es en vano, porque estamos haciendo las cosas como no deben hacerse. Y cuando estamos en esa intimidad, Él empieza a trabajar. Más hermano, qué pensamientos, qué palabras, qué actos debemos cambiar nosotros. Te has esforzado por hacerlo. Algunos hacen hasta listas y las escriben, y quiero decirte, es bueno siempre y cuando conserve la intimidad con el Señor. Intensifica, desarrolla, sumérgete. La clave está allí, el secreto está allí. Alguien expresó en una ocasión, en el secreto está el secreto. Pero también quiero decirte que cuando estamos cultivando intimidad con Dios, esa intimidad con Dios trae sufrimiento. Porque lo primero que hace Dios es llevarnos a nosotros a morir a nosotros mismos. Nadie quiere morir. Pero si el grano si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta parte es vital para ti y para mí. Necesitamos morir a nosotros mismos. Nuestro ego, nuestro yo necesita morir. Mis queridos hermanos, Jeremías mantuvo su fidelidad a Dios. Jeremías hablaba con Dios. Cuando quiso callarse no pudo. Dice que hubo un fuego ardiente en su corazón. Y en el capítulo 33, que es uno de los capítulos del libro de Jeremías, sino el que más conocemos, donde el Señor dice en el versículo 3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El primer versículo dice que esa palabra le llega a Jeremías estando en la cárcel. Y es posible que a muchos de nosotros, estando en la aflicción más intensa, estando en el momento más difícil, nos llega la palabra del Señor. Y esa palabra que llega, porque estamos sirviendo al Señor. ¿Cuál era el pecado de Jeremías? Dar la palabra del Señor, mantenerse en estrecha comunión con Él, decirle al pueblo lo que estaba pasando, lo que iba a pasar si no se arrepentía.
llevar el rollo una y otra vez, aguantarse la envidia y los celos de los falsos profetas que venían a acusarlo ante el rey y que venían a decir que por dónde se les había ido a ellos el espíritu cuando él hablaba y profetizaba. Este hombre de Dios ahora en la cárcel recibe palabras, ¿sabes? Y cuando él habla, habla con el corazón del sufrimiento al corazón del pueblo que sufre. Por eso estar en el secreto del Señor nos hace más sensibles. Iglesia, creo que es un momento que el Señor nos habla y nos dice, quiero que estés conmigo en mi secreto. Hay cosas que si las hacemos, Dios va a hablar. Hay momentos que si los disfrutamos con el Señor, vamos a crecer. Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Con cada prueba, con cada lucha, con cada situación, Dios tiene un propósito. A un amigo que me escuchas, Dios tiene un propósito con tu vida. Hoy no estás escuchando la palabra por casualidad. En Dios no existen casualidades. En Dios existen propósitos. Y el propósito de Dios para ti en el día de hoy es que tú le conozcas. Que tú abras tu corazón y le digas, Señor, mi vida necesita de ti. ¿Sabe lo que va a ocurrir? El corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Dios te abre las manos y te dice, venid a mí aquel que está trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Dios va a permitir que tu vida cambie. Va a entrar en tu corazón, va a ser morada en Él. Él lo prometió, que todo el que se acerca a Él, que todo el que quiera aceptarle a Él, Él también lo acepta. En Juan 1:12 el Señor nos dice a nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú recibes la palabra, cuando tú aceptas al Señor, tú vas a tener vida nueva, una vida totalmente cambiada. El nuevo nacimiento del cual se habla en el capítulo 3 del Evangelio de Juan empieza a operarse en tu vida, en la vida de todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Quizás estás viviendo cosas que tú no entiendes, que no alcanzas a comprender, pero el Dios del cielo te conoce desde antes de ser tu engendrado. Quizás has sufrido muchas cosas, quizás tu vida en este momento está lleno de calamidad, de angustias, has pensado hasta en quitarte tu vida y la vida le pertenece a Dios y hoy el Señor te dice, ven a mí y yo haré de ti una persona nueva, una persona cambiada por el poder de mi palabra, por el poder de mi Espíritu Santo. Iglesia, amigos, Dios nos ama. Aún estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo en que el Evangelio está siendo predicado, el tiempo en que la iglesia está siendo exhortada, llamada por el Señor, fortalecida con mensajes de consolación, pero también confrontada para que cada día se acerque más al Señor, para que no desaproveches ninguna oportunidad de servir al Señor, de amar al Señor, de rendirte al Señor, de hacer una entrega plena y absoluta al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle el día que lleguemos a su presencia, Señor, es un placer haberte conocido, haberte recibido y que Él te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué amor tan grande del Señor. Qué oportunidad tan maravillosa la que tenemos de haber conocido al Señor, un privilegio. Y qué oportunidad tan especial, amigo, que tienes de recibir. Quiero orar por la iglesia y por aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón. Allí en tu hogar, en el lugar donde me estén viendo, donde me estén siguiendo, escuchando, dile al Señor, Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hablo con los que no han recibido a Jesús y lo están haciendo. Reconozco que soy pecador
que mi vida alejado o alejada de ti no tiene sentido. Hoy te pido que yo pueda empezar una nueva vida tomado de la mano tuya. Te acepto, te recibo y te pido que todos mis pecados sean borrados por el poder de esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Decido caminar contigo. Y a ti, iglesia, quiero pedirle al Señor que oremos y le pidamos que nos ayude a estar mucho tiempo más con Él. Señor, ayúdanos a ser sensibles para escuchar tu voz, para que tu voz, Señor, llegue a nuestra alma y que podamos ser obedientes a ti. Que cada momento, que cada instante de nuestra vida sean momentos, sean instantes de renovación, de deleite, de búsqueda, de servicio. Que salgamos de este tiempo, Señor, de cuarentena, renovados, con fuerzas nuevas, las fuerzas del Espíritu, con una mentalidad totalmente diferente. Que podamos ver las cosas no como las veíamos antes, no como quizás todavía las vemos, sino que veamos las cosas de acuerdo a como tú las ves. Tu mirada y tu forma de hacer las cosas muchas veces no son las nuestras. Tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Tus caminos son más grandes, Señor, y más que los nuestros. Y tú tienes cosas grandes para darnos a cada uno de nosotros. Te bendecimos. Te damos muchas gracias. Te exaltamos. Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta semana sea una semana llena de la presencia del Señor. Dios sea guardando nuestro camino, iglesia. Amigo, que Dios te guarde. Si hiciste decisión por el Señor Jesucristo, puedes comunicarte a nuestro teléfono 583-0454. 583-0454. Tendremos el gusto de atenderte, de orar por ti y de ayudarte para la gloria y la honra del Señor. Y ahora es el espacio de los niños, el tiempo de Ebenezer Kids. Invitamos a los padres a estar juntamente con sus hijos y escuchar a Moncho el oso. Él les va a dar una sorpresa en este día. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Monchi Noticias. Hoy estamos reportando nuestro comportamiento desde la ciudad de Valledupar. Tenemos a dos reporteros muy especiales. Gaby, te escuchamos, Gaby. Bendiciones, niños, así es, Moncho. Esta semana me he portado muy bien y he obedecido a mis padres. ¿Cómo lo hago? Organizando mi cama, organizando mis juguetes y todas las tareas que me mandan. Así es como le obedezco a Dios. Nos vemos la otra semana aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es, Gaby, tienes toda la razón. Una forma en que obedecemos a Dios es obedeciendo a nuestros padres. Está muy bien que organices tu cuarto y tus cosas y leas la Biblia. Ahora escuchamos a nuestro segundo reportero. Te escuchamos, Moisés. Hola, Moncho, reportándome desde mi casa en Valledupar. Esta semana yo obedecí a Dios, lo que nos enseña que no debemos decir mentiras. Y esta semana yo no dije mentiras. De esta manera también podemos obedecer a Dios. Soy reportero Moisés Castilla. Muy bien, Moisés, eso está muy bien. No decir mentiras es otra forma como obedecemos a Dios. Por ejemplo, esta semana yo no obedecí a Dios. Tuve muchos problemas con mi hermanito y lo traté muy feo. Y la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Así que yo decidí que esta semana voy a tratar mejor a mi hermanito. ¿Y tú? ¿Cómo te estás comportando en casa? Decide una cosa en la cual no estás obedeciendo a Dios y quieres obedecerlo esta semana.
y me vas contando. Bueno, nos vemos el otro domingo. ¡Chao! Para suscribirte en nuestro canal de YouTube es muy sencillo. Cuando estés escuchando nuestro servicio online, verás una pestaña que dice suscribirse. Haz clic y serás parte de nuestra comunidad online. También puedes hacerlo desde nuestra página web. Ahora también podrás ver nuestro servicio online desde nuestra página web. Es muy sencillo. Ingresa a www.iglesiaebenecercentral.com, haz clic en la pestaña Iglesia Online y podrás ver nuestro último servicio en línea. Desde nuestros hogares seguimos siendo una gran familia. Hemos compartido en nuestra página web www.iglesiaebenecercentral.com una serie de sermones, los 10 mandamientos. Para escucharla, ingresa en la pestaña Sermones, haz clic en el nombre del sermón que quieres escuchar y luego presiona Play.